Bienvenidos a todos a esta webinar sobre claves para vencer el miedo, para transitar el miedo a hablar en público. Para comenzar un poco, algunas de las ideas que pensaba para organizar este proceso, que si bien es parte y es una síntesis de un proceso mucho más amplio que generalmente yo lo trabajo en dinámicas más vivenciales, en dinámicas más presenciales, por supuesto lo que está detrás del miedo y la exploración del miedo como fenómeno, más allá del miedo como emoción. El miedo como fenómeno sí nos invita a mirar muchas cosas que tal vez la distancia o la virtualidad solamente nos pueda mostrar un poquito. Entonces yo tomo ese impulso de aquello que la virtualidad nos permite ver, pero entiendo que el proceso vital que está detrás en la búsqueda de aquello que está en nuestros propios miedos es un proceso que es muy personal, es un proceso que es íntimo. Aunque podamos hablar de los mismos temas, aunque podemos traer las mismas bases, las mismas fuentes y hasta los mismos recursos para transitarlos, trascenderlos, o resolverlos, o disolverlos, no deja de ser un proceso íntimo. Porque por más de que nos pasen las mismas cosas y que tengamos miedos en comunes, no nos deja de, muchas veces, de abordar ese pudor, esa vergüenza que esos miedos nos traen tan visceralmente a las manos y que a veces nos paralizan al momento de querer expresar una idea, al momento de transitar la expresión de un mensaje. Y acá aparece una pregunta tal vez como para abrir, si se quiere, de las tantas formas posibles, abrir el fuego, de las tantas formas que podríamos imaginar. No quisiera que este espacio sea de tipo técnico, metodológico, pero sí que ofrezca alguna técnica, pero no en su naturaleza. Me interesa más que hacer un video, o si estás escuchando el video y haciendo alguna otra actividad, en ese oír que pueda fluir, la exploración que vos puedas hacer en vos y qué resonancia vos encontrás en alguna de estas ideas, ¿no? La pregunta de base, como para entrar a explorarlo y que en cada uno tendrá su propia respuesta, sería: ¿a qué le tenés miedo? ¿A qué le tenemos miedo? Es cierto que esta es una pregunta que hago muchas veces con mis clientes y aparece rápidamente un sinfín de respuestas inmediatas. Miedos, por ejemplo, a cuando estamos hablando en público, es siempre sesgado en ese punto, ¿no? En esa dirección, que es la naturaleza de este encuentro. El miedo a quedar en ridículo, el miedo a no saber responder ante algo inesperado, el miedo a olvidarme de lo que pueda tener que decir, el miedo a que del otro lado se rían de mí o que se enojen conmigo, o el miedo a quedar en evidencia, o el miedo a no poder responder a alguna pregunta que me hagan, o el miedo a corroborar de que tal vez no estoy a la altura de las circunstancias. Detrás de algunas de las respuestas posibles a estas preguntas, también aparece en el trasfondo este miedo que surge de no sentirme seguro. Hoy exploré esta tarde en una entrevista maravillosa que me hizo Martín Dauleri, un colega, en un podcast que va a salir en pocos días, hablando sobre la creatividad, por supuesto. Él abocado en la transformación a través de la creatividad y yo abocado en la transformación a través de la oratoria, sin desmerecer la relevancia que tiene la creatividad en el proceso de la oratoria. Y hablábamos sobre el tema del miedo, y me trajo una distinción que me encantó y que yo la sumé y la incluyo incluso como parte de esta conversación, que tal vez cuando hablamos de la seguridad, o cuando hablamos de la inseguridad que nos frena ante algún miedo a hablar en público y que eso nos hace titubear, nos hace temblar, escuchamos nuestra voz temblorosa, sentimos que nos falta el aire, nos tiemblan las piernas, nos tiemblan las manos. Tenemos un vaso de agua ahí por las dudas para socorrernos en caso de que se nos seque la garganta, pero bien sabemos que cuando estamos muy nerviosos es toda una proeza, siquiera frente a algún grupo de personas, agarrar un vaso de agua sabiendo que nos tiemblan las manos, no sea cosa que se vuelque para todos lados. Entonces, con la boca seca y con la lengua reseca y dura como si fuera una milanesa de soja cruda, miramos ese vaso de agua queriendo tomarla, pero teniendo miedo siquiera de estirar el brazo, no sea cosa que la volquemos. Y esta sensación de inseguridad latente en el trasfondo, de sentirnos otra vez unos idiotas delante de los demás. ¿Sí o no? ¿Cuándo será el día que dejen de temblarme las piernas? ¿Cuándo será el día que deje de sufrir tanto antes de una exposición?
Me preguntaba ya lejos hace tiempo, cada tanto me lo sigo preguntando, por supuesto, porque depende también de la magnitud de un desafío, va a estar el nivel de nervios que nosotros vamos a tener. ¿Cuándo será el día que baje tan estrepitosamente mi rendimiento cuando estoy en una situación de exposición? Porque si bien sabemos, también más allá del ejercicio de la seguridad, y te anticipo ahora y si me olvido, haceme acordar, por favor, para mí es muy importante traer esto que yo acabo de mencionar sobre la seguridad, porque viéndolo con Martín y escuchándolo esta tarde, hay una mitología detrás de la búsqueda de seguridad que lejos de darnos tranquilidad para exponernos en público, cuando hablamos de seguridad y buscamos la seguridad en realidad, nos frena aún más. Sabemos muy bien muchos de nosotros de que al momento de exponernos ante una situación, ni siquiera es la exposición en sí. Mucha gente dice, yo en el 1-1 voy bien, pero cuando tengo 2 o más personas, ahí fallo, ¿no? Entonces, no es una cuestión de si hay una persona, 10 personas o 1000 personas, es una cuestión de observar una caída en nuestro rendimiento. Cada vez que nos encontramos ante una circunstancia en donde percibimos o identificamos que aquello que está ocurriendo desafía nuestras habilidades para poder responder, para poder resolver, ahí aparece el miedo. Entonces, podemos hablar de muchos miedos en muchos tipos de circunstancias. Yo me enfoco, por supuesto, en el miedo a hablar en público. Por eso algunas personas dicen, en el 1-1 voy bien, cuando toca hablar a muchos más, ahí me muero, me quiero morir. Sufro mucho en la previa, sufro mucho los primeros minutos, pero cuando me relajo está todo bien. Algunos dicen que el tiempo más o menos de que les lleva a relajarse pueden ser 2 o 3 minutos. Y ahí la pregunta que muchas veces yo hago es, ¿y si tu presentación es de 5 minutos, entonces qué porcentaje de tu presentación va a ser espantosa? ¿No? Sobre todo si vos pensás en los primeros minutos, que son los más difíciles, son aquellos primeros minutos en donde quien está escuchando toma muchas decisiones, consciente o inconscientemente, acerca de si escucharte o cómo escucharte. Entonces, si consciente o inconscientemente decides si escucharte o no escucharte y lo hace en los primeros minutos, y los primeros minutos son los más difíciles, son los primeros minutos en donde tu rendimiento baja estrepitosamente porque los nervios se adueñan de tu sistema, adoptás posturas y poses que inclusive al sentir que la tensión de los 100 y pico de músculos de las caras se tensan, parecía ser que estás enojado. Sentís que la voz te tiembla, entonces las oraciones son más breves, no sea cosa que se escuche ese temblor en el final de las oraciones porque al quedarte sin aire, la voz es donde se nota cómo está temblando. Tratás de no moverte mucho con el cuerpo para que no se perciba de que estás todo temblando, que el cuerpo tiembla, entonces estamos rígidos, duros, tensos, haciendo oraciones cortas y pareciendo enojados. Al que le guste eso, de alguna manera, algún tipo de problema tal vez tenga, ¿no? Generalmente, y por una cuestión casi instintiva, tendemos a evitar del dolor que nos produce eso, y sobre todo de la vergüenza posterior. A algunos les agarra esa tensión tan terrible que muchas veces comparten de que al momento entran en un blanco y hasta alguno se ha desmayado en alguna que otra oportunidad. Es más, aparecen también los recuerdos de la infancia, y empieza toda esa elucubración, porque yo tenía 7 años, ¿viste? Y se va la historia para un lado de un recuerdo de algo que con los recursos que tenías a los 6 años pareciera ser que no has evolucionado demasiado. Y sin embargo, una persona adulta que por ahí desarrolló una profesión, que creó una familia, ha creado instituciones enteras, todavía habla como si tuviera esos 6 años, como si tuviera los mismos recursos que tenía en aquel entonces. ¿No es muy loco esto? Si nos ponemos a pensar cómo se embarulla nuestra cabeza precisamente cada vez que nos encontramos ante una circunstancia que desafía nuestros conocimientos, nuestras habilidades para poder resolverla. Y es el miedo el que te avisa, tal vez este no será el momento. Es el miedo el que te dice, tal vez no sabes lo suficiente. O es el miedo el que te dice, tal vez no sos suficiente. Ya sea por cualquiera de estas 3 razones, tendemos a encerrarnos, tendemos a distanciarnos de lo que está ocurriendo, tendemos a desconectarnos de los demás e inclusive nos desconectamos de nuestro propósito, de nuestro deseo, de nuestro anhelo, de aquello que sea que queremos compartir. Alguna vez yo he escuchado gente muy sabia, con mucha sapiencia, que a modo metafórico y tal vez conceptualmente de referencia, han hablado de construir una alianza y amigarse con los miedos, ¿no? A mí me ha aliviado mucho
ponerme en esa perspectiva, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿cuáles son mis miedos? ¿Y qué tal si yo los viera como aliados, ¿no? ¿Qué tal si yo los viera como amigos y buscar un tipo de relación que me permitiera acercarme? Me pongo a pensar también muchas veces en eso, ¿no? Y que metafóricamente es una maravillosa forma de entrar a transitarlo. A mí particularmente lo que me ocurre muchas veces con esto y con la idea de la amistad con los miedos es una especie de alianza con un asesino serial, ¿no? A mí particularmente mis miedos me generan muchísima incomodidad. Y amigarme con aquello que me genera incomodidad, sí podemos verlo desde muchas maneras. Yo creo que tal vez el ejercicio, no sé, se me ocurre tal vez, porque no quiero ir en desmedro de esa idea, porque me parece muy buena y me parece muy interesante. Pero me gustaría completar un poco la línea, explorando tantas situaciones a las cuales yo me he expuesto y a las cuales me expongo. No sé si para vencer miedos, sino para poder lograr aquello que quiero, aquello que deseo, ¿no? Amigarme con aquello que me limita y me condiciona, por supuesto me invita a explorarlo y me da un poquito más de coraje y valor para poder aventurarme en ese espacio. Pero por otro lado también me pongo a pensar qué sentido puede tener para mí amigarme con alguien que me odia. Digo porque mi miedo pareciera ser que es un enemigo interno que me odia, ¿no? Que me dice, no sos suficiente, nunca lo fuiste, nunca lo serás. Es como que mis miedos me hacen bullying, ¿entendés? Y amigarme con alguien que me hace bullying es como que me suena a masoquismo. Es cierto que muchas veces, en muchas situaciones pueden ayudar y a muchos seguramente les será de utilidad, por eso no, de nuevo no quiero desmerecer, por supuesto, esta perspectiva. Pero me gustaría aventurarme un poco más, porque yo realmente la paso muy mal cuando tengo miedo. Y no es que precisamente me exponga a situaciones que me den miedo, porque no es que me den placer. Pero sí entiendo de que tal vez el miedo me avisa de que hay un desafío y que hay un reto, y de acuerdo con qué recursos yo lo observe, de acuerdo con qué recursos yo los mire, va a ser el tipo de respuesta que pueda dar en estos momentos. Pareciera ser que aquellas cosas que me daban miedo en algún momento, habiéndolas transitada, habiendo aprendido, habiéndome transformado en aquel dominio, en ese aspecto, en ese punto, habiendo logrado el resultado que tanto esperaba, hacía que ese miedo se disolviera, pero tenía tal vez la fantasía de que al haberse disuelto ese miedo ya no iba a sentir más miedos. No, aparecieron nuevos miedos, porque aparecieron nuevos desafíos. Y siguen apareciendo aquellos desafíos que me invitan a reconocer algunos otros miedos que tal vez no sabía que estaban disponibles para mí hasta no llegar a esa instancia. Por eso la pregunta de base, ¿a qué le tenés miedo? Y guarda con caer en la trampa de resolverlo y responder rápidamente. La ansiedad por responder enseguida dice, no, tengo miedo al fracaso, decimos algunos. Sí, por supuesto, y está bien. Es una respuesta rápida, es una respuesta inmediata, pero tal vez algunos, con más trabajo consigo mismo, dicen, no, el miedo es al éxito, el miedo es a brillar, el miedo es a las nuevas responsabilidades que pueda traer el lograr un suceso, lograr un éxito. Por eso algunos de nosotros, cuando estamos a punto de llegar, nos saboteamos para poder no lograrlo o para poder seguir en un proceso al cual nunca se llega, como esas millones de dietas que se hacen para nunca bajar un solo gramo. La pregunta, ¿a qué le tengo miedo? Más allá de las respuestas que podamos encontrar. Cada respuesta que encontramos nos lleva en una dirección, en un rumbo, y nos lleva a un espacio. Quedarnos en la pregunta, decimos los coaches, ¿no? Es una especie de invitación a proceso. Mirar el miedo tal vez como un proceso. Vencer el miedo, ganarle al miedo. Si vencemos al miedo es una lucha. Si ganamos al miedo es una competencia. Si nos amigamos con el miedo, es un acuerdo. Lucha, competencia, negociación. Lo cierto es que joden. Sea que le tengamos miedo al éxito, al fracaso, a reconocer nuestra inadecuación, a sentirnos avergonzados o a lo que fuere. Lo cierto es que aparecen y cuando aparecen molestan. Veamos a ver
hay por lo menos dos cosas que creo yo y que deberían ser el corolario final de esta conversación, que en pocos minutos, cuando termine, espero llegar como para poder madurarlo y compartirlo, que surgían precisamente de la pregunta si el miedo surge de una sensación de inseguridad y si trabajar la inseguridad me permite yo o me permitirá vencer, ganarle o amigarme con los miedos, o el miedo es un problema que como problema tal vez lo que me impide es poder manejar y articular mi emoción cuando siento que no solamente las piernas me tiemblan o la boca se me seca, sino que mis ideas se vuelven muy duras y me cuesta articular los conceptos, me cuesta conectarme con el otro, me cuesta encontrar las palabras para poder lograr en esa conexión esos momentos increíbles en donde sentimos que el tiempo se detiene. En toda esta exploración, con tanta gente trabajando por tantos años, encontré por lo menos 4 aristas, que son las que yo generalmente comparto, y las he compartido por separado en muchos ámbitos. En mi libro Oratoria Consciente trabajo por lo menos fuertemente 2 de ellas, y las otras 2 que estaban dentro de la perspectiva, pero no las reconocía tanto como creencias, se articularon hace un tiempo a partir de una invitación que surgió en una conversación en un congreso, que me invitó una colega, amiga, hermana, Silvia Chediek, sobre la exploración del miedo, se llama un congreso virtual que es del miedo a la acción. Después lo recomiendo mucho y que lo googleen, busquen. Una de ellas tiene que ver con esa vocecita que dice, yo no soy, ¿no? Yo no soy, ¿qué significa? Yo no estoy a la altura de las circunstancias, yo no puedo resolver algo que pueda pasar, yo no tengo la suficiente madurez, la suficientemente altura para poder responder a algo que a mí me supera. Por ejemplo, hace poco recuerdo una conversación con una cliente que tenía que dar una conferencia en vivo para más de 1000 personas y se sentía aterrada eh, por, por, pararse en ese escenario y hablarle a esa gente, siendo que tenía mucha experiencia en hablar en grupos más reducidos y tal vez nunca había pasado de las 300, 400 personas y de repente tenía que hablar a 1500, ¿no? Y era el gran trauma. O muchas veces recuerdo trabajando con gente joven que tenía que hablarle a gente muy adulta, gente mayor, entonces esta cosa, si yo no soy lo suficientemente madura, lo suficientemente maduro para hablarle a esta gente que sabe mucho, tiene más experiencia, tiene más conocimiento, voy a quedar en evidencia, voy a quedar como un idiota. También me he encontrado trabajando con muchos líderes que también, bajo la misma vocecita de yo no soy, no es que yo no soy porque yo no existo, ¿no? Sino yo no soy suficiente, yo no estoy a la altura. Yo no soy como líder porque tengo que hablarle a mi jefe o a un grupo de jefes, a un grupo de directivos, y de hecho gente, líderes con mucha llegada, con mucha influencia en muchos ámbitos, en donde en lo transversal con sus pares o lo descendente hacia sus colaboradores, fluían con una gran naturalidad, con un gran empuje, con mucho impulso, mucha capacidad de gestión, con un gran seniority, se le dice en las organizaciones. Pero al momento de hablar, las reuniones de directorio hacían agua estrepitosamente y pareciera ser que se convertían como especie de carne picada en donde los grandes directivos de la organización se desayunaban o se almorzaban algunos de estos líderes crudos como sea que vivieran, ¿no? Y toda esa mitología que iba alrededor. Sea cual fuera el ámbito, esa sensación de yo no soy, a lo que desafía es un ejercicio tal vez, y ahí viene un poco alguno de los caminos posibles para transitar. Si te encontrás en alguno de estos escenarios con esta vocecita atrás que te lo dice, ¿no? Que es el ejercicio de la autodeterminación, ¿no? El ejercicio de la autodeterminación tiene que ver con una decisión que hago yo acerca de quién soy ante esta circunstancia. No por lo que yo conozca, no por la información que tenga o que disponga, sino como una declaración de quién soy yo ante esta circunstancia. Surge de un par de reglas. Una, la que yo llamo la regla del metro cuadrado, es una regla muy conocida, que es, a ver, si un saber tuviera hectáreas de superficie, ¿cuánto conocimiento entra en un metro cuadrado? Como si fuera una pequeña baldosa, ¿no? Un pequeño espacio.
Dentro de ese espacio, si yo tengo ese conocimiento, tengo esa información, la tengo a la mano, la tengo disponible, yo puedo moverme dentro de ese espacio para ser suficiente. Entonces yo tengo que dar una presentación. ¿Cuánta información necesito para poder estar a la altura de mí mismo? ¿Cuál es el metro cuadrado de esa presentación que yo debo dar? ¿Cuál es mi metro cuadrado del cual yo vengo a plantear una idea, un proyecto, un concepto, un mensaje? Asimismo, aquello que es común en mí, dado este momento vital, dado estas circunstancias, dado el conjunto de postales de mi historia que se articulan de una manera, me dan una gramática para que yo ponga un punto, una coma o una palabra en un lugar que tal vez antes no estaba. Y tal vez yo te esté diciendo algo que vos ya sepas conceptualmente. Tal vez yo te esté diciendo algo que vos ya hayas experimentado 1 o 10.000 o 100.000 veces, pero le puse una coma, le puse una palabra, le saqué un concepto en la espontaneidad o directamente en la estrategia que hace que a vos te resuene de una manera diferente. El agregado de aquel punto, de aquella perspectiva que a vos te dé algo que sabiendo el concepto, sabiendo la idea, te permite vibrar, conectarte, avisorar o revisar, o incluso hasta recordar algo que habías olvidado, permite que yo sea de una manera diferente ante vos en este momento. Entonces, esta declaración de quién yo soy a modo de creencia, y si yo no estoy a la altura, y si yo no soy suficiente, no importa lo que yo haga, nunca va a ser suficiente porque estoy parado desde el no ser suficiente. Arma un metro cuadrado. Busca ese metro cuadrado de información de lo que quieras decir. Tal vez no sea un gran escenario ante miles de personas. Tal vez sea decirle algo a quien amás. Y tal vez no le encontrás la forma de decirlo. Aunque lo digas dándole vueltas, o lo digas repitiéndole de miles de maneras. Tal vez sea un cliente, tal vez sea un pariente, tal vez sea un amigo, tal vez sea, vaya a saber, un jefe. Pero ¿cuál es ese metro cuadrado desde el cual podés hablar habitándolo desde una autodeterminación, diciendo yo soy acá? Esto es lo que quiero decirte. Acertado o erróneo, pero auténtico. Otra de las creencias que está dando vuelta por allá es yo no sé. No es tan fuerte, ¿viste? Como la cosa de la autodeterminación que te da el yo soy, ¿no? Sino, yo no sé. Yo no sé, me siento un idiota. ¿Por qué? Y porque no estoy a la altura, no tengo los recursos, no tengo el conocimiento, no tuve la suerte o la dicha de haber contado con los maestros adecuados que me dieran el conocimiento. Si tan solo mi padre o mi madre hubiera dicho o hecho, la cosa que yo me siento chiquitito ahí, ignorante, como si yo estuviera rodeado de un montón de grandes oráculos que lo único que quieren es avergonzarme. Y tal vez, digo, no sea tan así, ¿no? Digo. Es cierto que a veces llamamos o atraemos gente que le gusta divertirse con nosotros y hasta casi le pedimos que nos hagan bullying, ¿no? Vaya a saber qué cosa nos lleva a exponernos a tremendas situaciones. No obstante, eso no lo vamos a explorar acá, no ese es el terreno ni el propósito. Cuando yo estoy ante la creencia de yo no sé, lo que me está detrás es si tuviera el conocimiento, si tuviera las técnicas, si tuviera la experiencia, pero al no tener los conocimientos, las técnicas o la experiencia suficiente, me siento chiquitito, me siento pequeño ante ese mar de grandes sabios que están frente a mí. Y la verdad es que no tengo idea cuánto saben. No obstante eso, el gran problema detrás del yo no sé es el perfeccionismo. Y a lo que hay que estar muy alerta es que el perfeccionismo es una forma también de mecanismo de insatisfacción crónica. Uno de los problemas que sufren mucho los perfeccionistas es que no importa lo que pase, nunca va a ser suficiente. Entonces, no importa lo que aprendan, nunca va a ser suficiente. No importa cuántos cursos hagan, no importa cuántos libros lean, nunca va a ser suficiente. Y siempre se sienten pequeños, ¿no? Entonces, cambiemos el chip. Así como con la creencia anterior, el chip iba por el lado de la autodeterminación y el metro cuadrado, acá es cambiar perfeccionismo por excelencia. Yo estoy muy a favor de la búsqueda de excelencia.
pero estoy muy atento a no caer en el riesgo del perfeccionismo. Eso es grave. El perfeccionismo produce solemnidad, produce racionalización, genera distanciamiento. Entonces, la excelencia produce búsqueda, curiosidad, ganas, deseo. Quiero hacer algo excelente, entonces, para que sea excelente necesito los aliados, necesito los recursos, necesito los elementos. ¿Quién me puede ayudar? Pido ayuda acá, pido allá, busco acá, investigo acá. Eh, eh, la búsqueda de excelencia impele mi curiosidad. Y tal vez el espíritu de la búsqueda del trabajo para esta creencia es desarrollar la curiosidad, es desarrollar la curiosidad desde el espíritu aventurero que trae una de las, creo yo, habilidades o disposiciones emocionales, vaya a saber, que creo que es clave en este sentido, que es la osadía. La osadía, creo yo, es uno de los grandes temas. De hecho, yo, bueno, lo traigo mucho en el libro, ¿no? Sobre la importancia de la osadía, ¿no? El susurro de la osadía. A veces está una cosa es el osado y otra cosa es el intrépido. Viste que el intrépido lo que hace es lanzarse a la aventura, viendo, bueno, vamos a ver qué hay, salgo sin red, salgo sin techo, salgo sin recursos, a ver con qué me encuentro y construyo sobre eso. Y eso está muy bueno. Yo aplaudo y agradezco muchas veces y admiro a ciertos intrépidos por precisamente la fuerza que le ponen y son una fuente de inspiración, ¿no es cierto?, para mí, ¿no? Muchos intrépidos han generado grandes cambios y han dejado un mundo muy diferente al que había cuando llegaron al mundo, ¿no? Yo por ahora simplemente lo que hablo es de la osadía, que ¿cuál es la diferencia entre ser osado y ser intrépido? Para mí el osado puede ser que no tenga los recursos que tampoco tiene el intrépido, pero el osado tiene conciencia de sus propios recursos. No es que tenga la respuesta, no es que tenga los recursos, no es que tenga los conocimientos, tiene el compromiso como el intrépido, pero tiene una distinción. Confío en mí. Confío en mí, en que yo tengo los recursos para conseguir los recursos. Confío en mi capacidad para poder encontrar las alianzas o los maestros o los guías que puedan llevarme a concluir algunos de mis proyectos. No sé cuándo, no sé cómo, pero me lanzo. Y yo creo que la osadía ayuda mucho precisamente a desgastar, podemos llamarlo, desgastar la tensión de la solemnidad que produce esta sensación que el perfeccionismo nos trae, ¿no? Entonces, quienes se vean en un lugar de perfeccionismo, evoquen su propia osadía y cambien los estándares para poder pasar del perfeccionismo a la búsqueda de excelencia. Cuando yo hablo de excelencia, hablo de la consideración de la mayor cantidad de variables posibles para el éxito. Podemos bailar en un casamiento a oscuras y sin música, si estamos comprometidos con la excelencia, y cantar a los gritos la mejor de las canciones, aunque no haya electricidad, ¿no? Pero es un ejercicio, y no está tal vez disponible para todo el mundo. Tal vez se necesite osadía. Y los osados, creo yo, serán los maestros que inviten a transitar el camino en la osadía de aquello que permita romper algunas estructuras a veces que por rígidas en el perfeccionismo permiten celebrar y disfrutar de aquellas cosas que pasan a la mano. Vamos a lo siguiente, porque me quedan dos creencias más y tengo pocos minutos para poder transitarlas. Ahí vamos con la tercera. El tema de que el miedo es malo. Es una creencia de que el miedo es malo. Y esa tercera creencia hace que creer que el miedo sea malo, hace que el miedo lo evites. Y acá es lo que hablábamos un poquito antes, por eso para esta tercera creencia ya lo estuve trabajando indirectamente en toda la primera parte de esta conversación. El miedo es bueno, amigate con los miedos, sí, está fantástico. Ahora, ¿qué tal si en lugar de pensar el miedo es bueno o el miedo es malo, digamos, el miedo es miedo? Me molesta, me incomoda, ya sé, cuando me agarra el miedo, quiero con mi mamá, quiero estar en posición fetal, quiero meterme en la cama, quiero meterme bajo llave, totalmente, sí. Pero lo cierto es que el miedo está. ¿Qué hago con eso? Busco ayuda, busco recursos, busco un maestro, busco un terapeuta, busco un coach, busco terapia, busco electroshock, qué sé yo, no sé. Lo cierto es que la creencia de que el miedo es malo te limita.
te condiciona. Y tal vez acá voy a dar una de las respuestas que a mí tanto me viene sirviendo y que por lo menos sirve hasta ahora. Mañana te diré. Pero uno de los temas de que el miedo es malo te distancia y te separa de uno de los elementos claves yo en toda esta situación, y esta es una de las grandes claves. Si llegaste a este punto, qué lindo y qué bueno que estés escuchando esta parte, porque muchas veces creer que el miedo es malo te quita el sentido de propósito, nos distrae. Y el problema de perder un propósito hace que en vez de aquello que el miedo me desafía para lograr el resultado, empiezo a mirar mi imagen y empiezo a querer verme bien, verme inteligente, verme bonito, verme ñe, para lo cual llamo al miedo a mi sistema y empiezo a decir estupideces, ¿no? Por eso creo yo que el juego, el desafío, el bálsamo para poder trabajar esta creencia es: ¿cuál es tu maldito propósito? A ver, no estoy trabajando en el propósito de vida, el propósito, eso está buenísimo, pero es parte también de otra webinar. ¿Cuál es tu propósito para lo cual el miedo te está frenando? ¿Para lograr qué? ¿Lograr qué? Lograr esa pareja, lograr ese negocio, lograr ese ingreso, lograr esa familia, lograr esa profesión. ¿Lograr qué? ¿Cómo se va a materializar ese propósito que sea más importante que la estupidez de verte en el miedo y decir cosas inadecuadas, o la torpeza que te trae el miedo con tus movimientos o tus ideas, que después si te pones a pensar, decir, no, realmente no lo pienso así, pero el miedo me llevó a decirte esto, ¿no? Cuando creemos que el miedo es malo, nos alejamos del sentido de propósito. No voy a entrar en el propósito de tu vida, pero sí en aquel propósito que el miedo te invita a transitar para poder lograr algo que te dé, ¿sabes qué? Libertad. Creo que el propósito nos conecta con la libertad, aunque estemos en una cárcel con rejas de acero oxidadas, ¿no? La libertad que tal vez nos dé esa cárcel, que tal vez sea nuestra rutina, nuestro trabajo, una relación que sabemos que no hemos logrado resolver en los últimos tiempos, o que está trabado, que está bloqueada, y que ese miedo de decir y de poner en palabras lo que nos frena, nos limita, hace aún más fuerte la cerradura, las paredes y los grilletes que nos tienen agarrados y aferrados a esas rutinas que nos asfixian y que nos van erosionando por dentro, ¿no? Busca un propósito que sea más divertido y que justifique, tal vez, el hacer alguna estupidez, el quedar en ridículo, o inadecuadamente, porque el miedo te lleva a eso. Cuando el propósito es claro, y si tengo miedo, pero voy por eso. Se lo llama compromiso. Con lo que estamos comprometidos es aquello donde nuestras acciones nos van a guiar. Y la cuarta, que es más operativa, es más técnica, la creencia de que el miedo como problema es un problema emocional. Y a veces me dicen, pero Ariel, el miedo es una emoción. Sí, estoy de acuerdo. Pero ¿cómo yo no voy a trabajar el miedo, una emoción, con dinámicas y recursos propios del diseño emocional? No, eso está buenísimo, loco, fantástico. Yo lo que traigo es que, por definición, como problema, no estoy diciendo que el miedo sea o no sea una emoción que se trabaje o no se trabaje emocionalmente. Lo que digo es que como problema que se nos presenta el miedo en su esencia, como problema, no es emocional, sino atencional. El miedo nos distrae, el miedo nos desenfoca, el miedo nos confunde. Entonces, si yo estoy enfocado en el miedo, entonces le estoy dando fuerza a ese miedo, porque al mirarlo, el miedo se adueña del sistema, porque es muy amigo de tu ego, ¿viste? Y te dice, viste, se juntan entre ellos a charlar y a hablar mal de vos, porque quieren protegerte, porque te aman, y entonces buscan tu seguridad. Entonces, así como trabajaste el propósito hace un ratito, ahora lo que tenés que trabajar es robustecer tu mente para mantener tu atención. Cuando hablamos del miedo como tema atencional, robustecer tu mente y trabajar los distractores te va a ayudar a mantener el foco
el foco en donde vos querés, trabajaste tu propósito, tenés claro tu propósito, ahora tenés que estar bien enfocado y con una mente robustecida para evitar las distracciones que el miedo te va a traer cuando te tiemble la voz, cuando te tiemble el cuerpo, cuando te tiemble la boca, cuando te quedes seco y con sed. Eso te distrae. Foco, mantener tu atención. ¿Y cómo puedo entrenar? Viste, aparece la vocecita ahí diciendo y preguntándote, todo esto es muy lindo, pero ¿y cómo le hago, hermano? Bien, hay muchos caminos posibles. Por supuesto, la actividad meditativa es un gran recurso y que ya está reconocido hoy día sobre cómo la meditación como proceso atencional permite robustecer la mente indómita, que es un caballo salvaje que va para un lado, va para el otro, prejuzga, analiza, racionaliza, justifica, explica y se ofende, ¿no? Pará, trabaja tu atención, mantén tu atención, prácticas meditativas, y si no, buscate alguna aplicación en tu teléfono que te ayude ahí. Hay muchas aplicaciones en los smartphones ahora que hacen entrenamiento cerebral, que trabajan la atención, que trabajan la memoria, que trabajan un montón de factores cognitivos que permiten robustecer tu capacidad mental. Si tenés una mente entrenada, una mente atenta, si tenés el ejercicio de un propósito claro sobre aquello que los miedos te traen, si encontrás un metro cuadrado para poder organizar las ideas de lo que querés decir, para poder hablar con el corazón en autenticidad, ¿cómo no te vas a sentir seguro? Y ahí está. ¿Por qué te decía que el tema de la seguridad es una falacia? Y creo yo, y me encantó esto que hablamos con Martín hoy. Porque cuando buscamos la seguridad, lo que estamos buscando es nuestra zona de confort. Y el miedo te avisa que estás saliendo de tu zona de confort. Entonces, ¿cómo podés atravesar, cómo podés resolver o encontrar algo que está más allá de tu zona de confort desde un lugar seguro? La seguridad te pone a salvo. Sin embargo, para trabajar tu osadía, para encontrar nuevas respuestas a aquello que no estás pudiendo responder, tu confort no te va a dar las respuestas, porque si no ya las tendrías. Las respuestas están afuera de tu zona de confort. La seguridad te mata. No tenés que buscar seguridad. Busca confianza. Y la confianza te la va a dar el saber que si no tenés los recursos, tal vez vos seas el recurso. La confianza te la va a dar tu capacidad atencional para saber que vos querés eso. Y ahí aparece la segunda parte que yo te había dicho, porque te hablé de la seguridad y te hablé de la respuesta a la pregunta de cuándo será el día que dejen de temblarme las piernas, la voz, el cuerpo y el alma cuando me expongo ante una situación que me atemoriza. No creo que eso haya desaparecido, no sé si desaparecerá, pero sí yo encontré en 3 palabras lo que a mí me ha ayudado cuando pude encontrarme con mi propósito, entrenar mi mente, buscar el conocimiento y encontrar la ayuda de grandes maestros en diferentes momentos y diferentes maneras que me han acompañado, que es una especie de nueva creencia que yo traje en un chip en mi cabeza, que tiene que ver con que si tengo propósito, tengo osadía, dispongo del conocimiento a la mano para poder transitar ese metro cuadrado, yo soy suficiente. Yo soy suficiente no significa que yo soy mucho, no tengo idea cuánto soy, y cada vez que exploro eso es menos. No tiene que ver con cantidad, tiene que ver con calidad. Yo soy suficiente es reconocerme a mí mismo de que estoy haciendo lo que puedo con lo que tengo. Y estoy muy comprometido con dar lo mejor de mí en cada momento, aunque a veces me olvide. Y por suerte tengo dispositivos que cada tanto me lo recuerdan, a veces de una trompada, pero a veces amorosamente. Yo soy suficiente, es el recuerdo de que lo que sea que tengo para compartirte a vos, surge en este momento ahora. Y en donde puedo tener muchísimos miedos, es más, hay muchos miedos que ni siquiera logro ver todavía y que no sé, a veces por qué hago ciertas estupideces. Pero mientras te lo estoy diciendo, yo soy suficiente, porque soy suficiente para mí. Desde este lugar te invito a transitar un espacio en donde una nueva perspectiva te ofrezca tal vez la libertad de ser en un momento dado con una persona dada. Tal vez ahí es donde el hablar en público sea el espacio de construcción compartida con otros, sea cual fuera el tema, sea cual fuera el tiempo que vas a hablar, o sea cual fuere la característica de las personas con quienes hables. Bueno, buenísimo.
Buenísimo. En este compendio de espacios, de momentos, de experiencias, ahí un poquito extendidos en el tiempo, pero sí damos por concluida esta sesión. Por supuesto, agradeciéndote que estás ahí, que estás ahora, porque esto ocurrió porque están ahora, ¿no? Están acá, presencialmente en este preciso instante, en este momento, en este día del mes de diciembre, o grabado en archivos virtuales en el canal de YouTube, en donde próximamente va a estar algunas de las partes de este video. Y de esta manera entonces damos por concluida así nuestra sesión del día de hoy. Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado y nos vemos en la próxima webinar. Hasta luego.